¿Qué sensación hay eh, con el paso del tiempo y con todo lo que ha pasado en todos estos años, ¿no? Este, uno hace una película por muy diferentes razones, pero probablemente uno no la proyecta en el tiempo a más de 25 años. ¿Qué sientes al ver hoy y al estar hoy en la Ciudad de México, en la colonia Roma, en DocsMX, con, con este antiguo pretexto que está vinculado además con el nuevo pretexto de tu última película que también está en el festival? Bueno, lo primero es que no siento que han pasado 25 años, es muy raro eso. Es como si hubiera sido ayer cuando la rodamos. Y me he quedado a ver la película casi toda porque hacía mucho que no la veía. Y bueno, sí, claro, es una... Volverla a ver llena de recuerdos, ¿no? De lo que pasó con los personajes, de cómo han sido sus vidas 25 años más tarde, de, de momentos de rodaje inolvidables. Hubieron en esa película momentos de rodaje inolvidables. Eh, sí, es muy fuerte volverla a ver así después de mucho tiempo. Y sobre todo de indignación, ¿no? De saber que, mira, cuando yo rodé esta película en Perú hace 25 años, eh, y ahora los índices de trabajo infantil son los mismos. Después de 25 años de boom económico con la minería y tal, y no sé qué, y no sé cuál. Y entonces, claro, te haces muchas preguntas, ¿no? Y bueno, no creo que... En el Kurdistán la situación es muy similar. Las cárceles están llenas de precio de conciencia en Turquía. Y bueno, lo de la pena de muerte, pues, ni decir no, pero eso no ha cambiado. Pero además, yo creo que hay ya como estamos en un momento político del mundo donde el desprecio por el otro, por la vida, es inmenso. O sea, la pena de muerte a todo un pueblo como el palestino, televisada y visto por todos, es la norma, no es la excepción. Es posible condenar a muerte a un país entero y no pasa nada. Entonces, sí, son muchas emociones, muchos pensamientos, verla después de tanto tiempo, claro. Hoy se hace cine y se ve cine de una manera muy distinta a como se hacía o como se veía hace 25 años. Hoy están, por ejemplo, las plataformas digitales y está un modo de consumo completamente distinto, ¿no? Que podría acercarse uno a estos cuentos, a estas historias, a estos relatos en la más absoluta soledad, ¿no? Pero estamos en un festival de cine y estamos reunidos viendo una película en la edición 20 de DocsMX. ¿Cuál es el papel de estos encuentros? ¿Cuál es el papel de el laboratorio del que me platicabas hace un momento que vienes llegando de Honduras? ¿Cuál es el papel de seguirse reuniendo y de seguirse coludiendo para seguir produciendo cine? ¿Cuál es la importancia de vincularse con los demás? Sí, bueno, cuando yo estrené esta película no había festivales de cine documental. Este es un festival pionero, ¿no? El Habían primero. pocos, exclusivamente de cine documental, digo. Y, y era raro estrenar una película de cine documental en una sala, era rarísimo. Esta película se estrenó en España y era como una rareza. Yo pensaba que no iba a ir nadie, fue gente, tuvo un éxito importante en su momento, pero eso ha cambiado mucho. Evidentemente hay un boom del cine documental desde hace muchos años. No existían másters de cine documental, ni laboratorios, ni centros de formación específicos de documental. Muy pocas escuelas de cine tenían una cátedra específica de documental. En fin, que ha cambiado, eso ha cambiado.
yo creo que el documental se ha convertido en un refugio del cine independiente, de los cineastas, ¿no? de directores y directoras que ven que desde el documental pueden hacer un cine más libre, más independiente, y que bueno, claro que hay una pasión y una observación especial de la realidad, ¿no? Eso ha cambiado, eso ha mejorado. La tecnología ha democratizado también las posibilidades de hacerlo. Cuando yo rodé esta película se rodó en Betacam analógico, ni siquiera en Betacam digital. Las cámaras eran grandotas y era carísimo alquilar una cámara. Ahora puedes hacer películas sin nada y la montas en tu casa, y eso es importante porque ha democratizado las posibilidades de hacer cine documental. Entonces eso ha cambiado. Quizás los públicos, la creación de públicos no ha crecido en relación a la cantidad de documentalistas y de crecimiento del género en festivales, que como este momento de una sala oscura en un visionado colectivo van desapareciendo. Por eso son tan importantes los festivales de cine, porque el cine se ve así, ¿no? No está inventada, esta película no está creada para ver en una televisión. Pero claro, ha pasado lo que ha pasado y las plataformas y todas estas cosas. Yo sinceramente creo que lo de las plataformas y todo esto no ha jugado a favor del cine documental de autor. Creo que no se ha convertido como en el espacio fundamental para el documental de autor, porque mayoritariamente es el cine, no digo que no llegue el cine de autor documental, hay excepciones y hay plataformas específicas que sí recogen eso, pero las grandes plataformas, las masivas, las que permiten que millones de personas vean una película, son generalmente documentales de otro tipo, son documentales más de industria, se parecen mucho unos a otros, las duraciones, etcétera, todo está están como en las normas de la industria, ¿no? Que requiere contenidos, pero no se ha convertido en el refugio del cine como tal, de autor, a mi entender. Y dentro de la misma lógica de una proyección como esta, estos espacios posteriores a la propia proyección, en México vamos mucho al cine, en México se consume mucho cine, México sigue siendo, según algunas estadísticas, el cuarto país del mundo que compra más boletos de cine al año. Y probablemente tengan la cineteca más grande y más importante del mundo, lo digo en serio. Eso sí, no lo he visto en ningún lado. Iba hacia allá. El cuarto país del mundo donde se consumen más boletos de cine, el cuarto país del mundo con más salas de cine, solamente en los dos casos después de India, China y Estados Unidos. México no tiene nada que ver ni política, ni económica, ni demográficamente, nada con China, India y Estados Unidos. Pero uno va a una película en un complejo de cine comercial y no tiene la oportunidad de encontrarse con un intercambio de este tipo, el que estamos teniendo nosotros dos platicando, pero bueno, un grupo de personas interesadas. Hablabas de la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional de México hoy es un fenómeno de audiencia también muy particular. Se agotaron los boletos de dos películas de cineastas mexicanos durante toda una semana en la Cineteca Nacional el fin de semana pasado y hasta el próximo jueves, ¿no? No hay boletos para ver la nueva película de Guillermo del Toro, que tiene una lógica industrial particular, pero no hay boletos tampoco para ver una animación stop motion mexicana, que es también un poco un hito, ¿no? Hasta el jueves próximo. ¿Cómo comunicar estas dos realidades y estas dos situaciones y cómo de importante sigue siendo el discutir el cine, el pensar el cine, el platicar el cine, el conversar el cine? Sí, bueno, es que el cine tiene esto de
O sea, eh, después de ver una película, la gente habla de las películas. La gente eh, queda para ir al cine y luego se toma un café y luego tal. Si eso se hace en una sala, y es como ha sido siempre los cineclubs y todos estos, no solamente hay un momento de reflexión, sino que de esos cineclubs, de esos debates, de esos salen cineastas, porque eran de esos lugares donde se formaba la gente, ¿no? Yo creo que eso sigue pasando. Y me parece, no sé, me parece maravilloso, me parece increíble que la gente todavía entre a una sala, discuta, habla. Y por eso los festivales son tan importantes. Y esa cineteca que tienen ustedes, pues hay que cuidarla. Porque, por ejemplo, en mi país, en el Perú, la Cineteca Nacional la vendieron. O sea, vendieron la filmografía entera, o sea, el patrimonio fílmico nacional, lo vendieron entero a una universidad privada. Y no tenemos Filmoteca Nacional. Sí, y hay, además, ya siguiéndome con el tema de los festivales, una lógica programática también diferente. No, claro, claro. ¿No? Uno puede ir al complejo de Cinépolis o Cinemex aquí a ver las películas que vienen un poco de Estados Unidos y del mainstream, ¿no? Y aquí también hay un cine que se mueve en un canal paralelo, ¿no? No, claro, claro, por supuesto. Además, como dije, este festival yo le tengo mucho cariño porque he venido mucho, pero sobre todo porque fue un festival de vanguardia. O sea, nació en un momento que existían muy pocos festivales, muy pocos, contados en América Latina, menos todavía. Sí, va uno al cine, se va a tomar después un café, unos tacos o una cerveza y comenta la película, si tiene suerte, en corto con quien fue a ver la película, ¿no? No necesariamente con alguien que no conozcas. Sí, y además todo, toda persona tiene su oficio y aparte tiene un segundo oficio que es el de crítico de cine. Porque todos somos críticos de cine, siempre nos encanta decir. Sí, igual que podríamos ser directores técnicos nacionales, también, ¿no? Con relación al fútbol, ¿no? Claro, por supuesto. Y uno acaba decidiendo y opinando alrededor Totalmente. La alineación o el reparto de la película, ¿no? O diferentes alcances que le sobran 3 planos a esa secuencia. Están largas, ahora casi todas las películas, pero creo que podemos decir eso sin lugar a equivocarnos, están largas casi todas las películas de los grandes autores que ahora tienen mucho dinero para producir películas y para hacer películas, ¿no? Están largas, les sobran 20 minutos, ¿no? Es como el comentario genérico, ¿no? En el cine documental el tema de la duración es una cosa muy particular porque como no son películas previamente diseñadas como la ficción, no puedes diseñar la duración. Entonces, en realidad, la duración te la da la propia película. Se supone que acomodarnos a las duraciones de los distribuidores y de las salas de cine. Pero a veces tú te pones a rodar con un personaje, un cortometraje y acabas haciendo un largometraje. Y a veces quieres hacer un largo y te queda de 40 minutos. Y entonces es muy curioso porque el cine documental tiene una vida interna, las películas, que dependen del azar y de la realidad y no de un diseño previo, porque, como dije antes, son películas que no sabes cómo van a ser. Entonces, si no sabes cómo van a ser, ¿cómo sabes cuánto van a durar? Es imposible. ¿Y cómo se decide eso? ¿Lo descubres haciendo la película? ¿Lo sientes? ¿La película te habla? Hay como una comunicación entre lo que estás rodando y el propio ejercicio del cineasta como para descubrirlo, o cómo sabes cuál es el metraje y la naturaleza propia de la película. Toda película tiene una vida interna, ¿no? Que tú vas descubriendo realmente cuando llegas a la sala de montaje. Pero, como decía antes, al principio, antes de ponerla, si tú diseñas lo más posible dentro de lo que cabe, acorralas esa realidad, escribes, haces una estructura,
puedes imaginar la película, y más o menos puedes intentar acercarte a la película que quieres hacer. Cuando tú no haces eso y ruedas sin esa primera parte que yo creo fundamental, lo único que haces es postergar el problema al montaje. En realidad lo que haces es patear, porque todas las películas tienen que tener forma, estructura y todo lo que tiene un relato cinematográfico. El problema es que si no lo diseñas un poco antes, pues lo vas a tener que diseñar en la sala de montaje y ahí van a empezar a surgir todos los problemas. Cuanto antes lo empieces a pensar, antes esos problemas te vas a ahorrar. Lo cual no quiere decir que la película sea como la diseñes más o menos, porque el azar, la vida propia de ese rodaje, lo que pasa con esos personajes, pues manda en la película, ¿no? Hay casos extremos. Yo tengo un amigo que empezó a rodar una película con su madre y tardó 15 años rodando a su madre. Y es una película maravillosa que se llama Muchos hijos, un mono y un castillo. 15 años de rodaje. Pero bueno, para no exagerar con el tema, es muy difícil saber cuál es la vida interna de esa película si no está escrita previamente, como la ficción, que sí se puede controlar. Hay que respetar la vida interna de la película, ¿no? Entonces hay películas que... Por eso los documentales tienen como duraciones raras, ¿no? Pero cuanto menos pienses la película antes a partir de la investigación, más problemas vas a tener en el montaje, es evidente, ¿no? Y es en esa lógica de no tenerla suficientemente pensada o al menos perfilada o bosquejada, ¿es factible perderte, es factible naufragar en el intento? Claro, claro que naufragas. Hay muchas películas que naufragan. Además, hay muchas películas que tienen... O sea, yo trabajo asesorando documentales y a veces me enseñan fragmentos de películas que se van a montar y los momentos, los fragmentos que me enseñan son potentísimos y están llenos de fuerza, de verdad, de belleza, de tal. Pero luego ves la película terminada y la película no funciona del todo. ¿Por qué? Porque el cine documental no es una colección de buenos momentos, de buenos fragmentos. El cine documental, como cualquier relato cinematográfico, tiene una estructura, una trama, tiene algo que tú tienes que querer seguir viendo el plano que viene después y tienes que querer seguir viendo la secuencia que viene. En eso no se diferencia de la ficción. Entonces, hay que pensar las películas, claro que hay que pensarlas. A lo mejor en la escritura de esta película, que fue escrita previamente, cambió muchísimo. La historia, por ejemplo, de la pena de muerte cambió casi por completo, porque la historia original del guión original era la historia de la madre mexicana. Pero cuando entrevistamos al preso, a Thomas Miller, entrevisté a 4 presos, solo sale uno en la película, pero cuando entrevistamos al preso, se comió la película. Entonces yo rodé una semana en México, no sé qué, todo eso no está en la película, estaba en el guión. Pero la estructura de esa historia sobrevivió, porque la estructura era una madre que salía de México, que llegaba a juntarse con otros familiares y que iba a protestar a una ejecución. Y eso está, y eso la sostiene, Entonces, a veces desaparece todo lo que has escrito, pero las columnas de la estructura, de lo que pensaste, se mantiene y eso te hace posible armar la película. Hay que rodar, yo creo que hay que escribir, es el mejor método para mí, pero hay películas que no se pueden hacer así también, que son de otro tipo. Pero para mí es el método más adecuado, con el cual me siento más seguro porque tengo más control. Pero hay que escribir y también hay que saberse desprender de lo que uno ha escrito, ¿no? También hay que abrir la ventana y la puerta y que entre la realidad, ¿no? Porque el documental es una cosa extraña, es medio mágico. De pronto entra algo. Tú puedes estar una semana rodando y sabes que no vas a usar nada en la película. Nada. Literalmente nada. O a lo mejor unos planos que te quedaron muy bonitos. ¿Sí? Pero
Claro, el productor te pregunta cómo va la película y tú le dices, excelente, esto es increíble lo que he rodado esta semana. No le vas a decir, no voy a usar nada. Hemos filmado mucho, Claro. ¿no? Pero en una tarde te haces media película. En la entrevista a Thomas Miller, el preso del corredor de la muerte, que duró 2 horas, había media película. Entonces es muy raro el documental. Y la realidad no se cuela siempre. Y lo que tú has realizado en tus planes de rodaje está bien, pero no tiene... eso que tiene el documental, que tú dices, esto es documental de verdad. ¿No? Por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, en la historia del niño, yo hice una investigación para elegir el niño que duró 4 meses. Vi niños y niñas de todo tipo de oficios en Lima, y finalmente decidimos ese barrio y ese lugar para rodar por 1000 razones que nos permitían crear ahí un universo. Pero todos esos niños que yo vi, hubieron muchos candidatos a posibles niños y niñas, a posibles candidatos a ser el protagonista. Y yo no quería perderlos. Entonces inventé una secuencia de ficción, porque no es verdad, está creada, no es la realidad, que es que el niño va a la ciudad. El niño viaja a la ciudad y se sube a un autobús, y en ese autobús ahí están los niños que son como un periódico ambulante, que leen las noticias, que eran de verdad, los niños eran de verdad, habían sido posibles candidatos a hacer la película. De hecho, pensamos en algún momento escribir un guión que transcurría todo en un autobús, pero al final no los usamos, pero sí los metí en la secuencia ahí. Pero ese autobús está alquilado, todos son figurantes y está creado, está recreado. Lo que pasa es que lo que hay dentro es verdad. Esos niños son de verdad y hacen ese su trabajo. Y luego hice que el niño pase por esta plaza donde todos los niños dicen como su currículum, su pasado laboral, y luego llegan a un mercado. Que en realidad los niños también trabajaban en un mercado, pero no era ese. Pero yo hice que fuera ese para poder meter a los niños cargadores. Todo ese ejercicio era un ejercicio de ficción. En realidad, el niño nunca sale del barrio, rara vez sale del barrio. Pero había que hacerlo viajar para poder meter eso. Había que crear una mentira para meter un montón de verdad. Pero ¿qué pasó en ese rodaje? Que cuando estábamos rodando en la plaza, hubo un robo. Estábamos con todos nuestros niños, que ya sabíamos lo que nos iban a contar porque los conocíamos y todo, pero hubo un robo en la plaza. Y entonces vino la policía y detuvo a un niño que le robó una cartera a un señor, y estos niños que viven en la calle, que en Perú les llaman pirañitas, y que consumen terocal. Y entonces nosotros hablamos con la policía para que lo suelten y no se lo lleven y no sé qué y no sé cuál, porque todo sucedió al lado del rodaje. Y lo soltaron. Y entonces el niño, que estaba como agradecido, yo le dije, ¿quieres salir en la película? Porque estamos haciendo una película sobre trabajo infantil. Y entonces siéntate ahí donde se sientan los demás y dinos cuál es tu trabajo. Y entonces es ese niño que dice, yo robo para comer, robo para fumar, dice, ¿no? Eso era lo único que no estaba escrito en esa secuencia. Todo lo demás estaba escrito. Pero eso no. Y eso salió y sucedió. Y está ahí en esa secuencia. Y esa secuencia no tendría ningún sentido sin eso. Porque coge otra dimensión, porque es documental puro, es cuando el azar se mete en documental puro, y además da una dimensión a la secuencia que no la tenía, que es que hay un escalón por debajo, por debajo de esos niños trabajadores, que por un momento pasan a ser como niños privilegiados al lado de este niño. Entonces, eso es el documental. Ahora, para que pase eso, tiene que haberse escrito algo. Para que ese niño tenga su lugar en la película, tienes que haber escrito esa secuencia y de pronto encuentra su lugar en la película, ¿no?
Y eso nos pasó muchas veces en esta película. Suele pasar en el cine documental. Y lo interesante es cuando pasa. Entonces, cuando esas cosas pasan, es cuando tú te vas tranquilo a dormir ese día y dices, bueno, creo que estoy haciendo una película documental. ¿Sí? ¿Cuán difícil o cuán fácil es agarrar y tomar esta decisión de decir todo este material, toda esta semana, todo este tiempo invertido, no sirve? Uno se enamora del material, uno no sé qué, no sé cuál, pero hay que aprender a hacer eso. Primero porque así se hacen las películas. No sé, yo probablemente rodé 100 horas de material y hemos visto hora y media, con lo cual hay, no sé, 98 horas y media que no valen para esta película. Entonces, pero es así, el cine documental, así se rueda, así se hace. También, insisto, depende de cada película. Esta película también está rodada a 2 cámaras, toda la película, lo cual duplica el material. Sí. Normalmente ruedo siempre con 2 cámaras, por una cuestión porque no es lo mismo tener una escala de plano que tener 2, no es tan sencillo como eso. Y en las entrevistas tú no sabes cuándo necesitas un plano medio o un primer plano. Y entonces, duplicar siempre, además, te da más posibilidades de montaje y todo. Pero en el cine documental se rueda y no se monta todo, es así, ¿no? Es distinto a la ficción también, ¿no? O sea, se rueda mucho más material generalmente. Entre tu primera película de largometraje que vino a un festival y que hiciste hace más de 2 décadas, y la más reciente, hay un montón de proyectos y un montón de sociedades creativas. Has trabajado muchos temas, te has metido como en muchos callejones, en muchos terrenos jabonosos y complicados, ¿no? ¿Cómo sabes que ese es el tema para tu siguiente película? ¿Cómo eliges la siguiente tesis a sostener en un documental? ¿Cómo pasas de proyecto a proyecto? ¿Cómo has pasado de proyecto a proyecto en estos años? Eso también es raro en el documental, porque a veces estás como preparando una película, haciendo una investigación y se te cruza un personaje por el camino y dices, no, ya voy a rodar esto. Es raro, hay un grado de intuición muy grande, creo. Es una especie como de llamado, aquí está la película que tienes que hacer ahora, pero es totalmente irracional, no sabría explicarlo, ¿no? Hay películas que ni siquiera imaginé que iba a hacer, ¿no? Y que han sido pues, condicionadas por la realidad a veces, ¿no? Eh, yo rodé una película durante la guerra de Irak que jamás en mi vida pensé que iba a rodar y sucedió la guerra y fuimos para otra cosa a Bagdad, una cosa muy activista contra la guerra y acabé haciendo una película, pero yo estaba preparando otra y la abandoné. Entonces, en el documental la vida se cruza con las películas, pero no sabría responder en realidad. Es una especie de llamado así extraño. ¿No andabas tú buscando a Médicos Sin Fronteras cuando No. hiciste Eso no fue con Médicos Sin Frontera, fue con este mismo productor. No, pero por ejemplo cuando hiciste Invisibles, ¿no? Esa es una película a la inversa, es una película de encargo en realidad. O sea, que era el productor era Javier Bardem y quería hacer una película de 5 conflictos en el mundo con 5 directores y me llamó para hacer una de las historias. Lo que sí pudimos es elegir el país, el lugar y fue completamente libre, pero claro, esa jamás imaginé que él iba a hacer porque no sabía que eso iba a pasar. Pero ahora, uno siempre tiene como sus historias de películas que siempre ha querido hacer, ¿no? Que siempre has querido hacer yo quería hacer una película sobre un poeta peruano que se llama Javier Heró y tardé, no sé, 20 años en hacerla, pero acabé haciéndola. Y Sigo Siendo, que es otra película que hice, también era una película que quería hacer hace mucho tiempo y la iba postergando y finalmente conseguí hacerla, pero
Muchas se me han cruzado por el camino, es la verdad. ¿Sigues teniendo proyectos guardados ahí que abrazas hacer en algún momento? Sí, tengo una lista que no me va a dar tiempo a hacerlos en lo que me queda de vida, tengo una lista muy larga, pero el principal, lo más difícil para hacer una película documental es conseguir la plata para hacerla. Entonces, en realidad es lo que condiciona. Es mucho más fácil hacer la película que conseguir el dinero para hacerla. Entonces, está muy condicionado a la realidad también de la producción, ¿no? Se nos Además, podría... ahora me he metido también hace ya como 3 películas que yo también soy productor de mis películas, con lo cual ahora consigo mucho menos dinero todavía, porque no tengo espíritu de productor. Entonces, ahora hago mejor uso del dinero, ¿eh? Es curioso. Siendo productor. Sí, aparte que no sufro, porque si estoy rodando una semana y no sale nada y pierdo un montón de dinero porque hay que pagarle a todo el mundo, no sufro porque sé que el documental es así. En cambio, los otros productores sufren mucho. Pero es como, así se hace, ¿no? Y bueno, también trabajo con un equipo desde la espalda del mundo y son como, o sea, compañeras de viaje en esto de hacer cine, y entonces siempre hacemos las películas juntos, ¿no? Aquí trabajé con un gran director de fotografía, Jordi Afusada, que ya falleció. Pero bueno, siempre hemos estado, somos como un grupo de gente que nos llamamos siempre unos a otros para hacer las películas. ¿Se nos podrán acabar los temas para hacer películas documentales? No, ¿Sería posible eso? no, el cine documental es infinito como la realidad. Es infinito, es infinito. Y el cine de ficción también, lógicamente, ¿no? Siempre va a haber, porque al final, ¿qué somos? Somos contadores de historias. Entonces, siempre habrá una historia que contar, ¿no? El día que no tengamos ninguna historia que contar, es porque ya desapareció el planeta entero. Pero siempre habrá una historia que contar, porque la historia de la desaparición del planeta ya no la va a poder contar nadie. Y no estamos tan... Antes, en estas guerras que nos metían los poderosos, sí, eran guerras, pero no estaban en peligro la desaparición de la especie. Estamos en un momento bien delicado yo creo, y lo veo como... Pero bueno, yo también creo que también las personas y los seres humanos tienen instinto de supervivencia, y espero que así sea, ¿no? ¿Habrá algo que pueda suplir en algún momento, hoy que se habla de inteligencia artificial y de un montón de cosas, el punto de vista, la mirada de la cineasta, del cineasta, la perspectiva de quien cuenta la historia? ¿Eso se podría suplir? La mirada es todo, es todo. En el cine documental es todo, además. La mirada, o sea, al cine documental, por trabajar con la realidad, como que no sé, se le exige una cierta objetividad sobre la realidad y sobre las cosas que pasan, ¿no? Eso no es verdad, o sea, el cine documental no es objetivo, es la mirada de un autor. La mirada de un autor. Incluso con el mismo material de esta película se podría hacer una película distinta. La mirada es todo. Otra cosa es que la película no sea honesta, o sea, una película tramposa, eso es otro tema, es un tema ético. Pero la mirada es la mirada. La mirada siempre es subjetiva, ¿no? Siempre es subjetiva, siempre es la mirada de un autor, de una autora que observa un fragmento de realidad, o sea, y crea una historia a partir de esa realidad. No es un tema de objetividad el documental, pero la ficción tampoco. O sea, es decir, a mí me interesa ver películas por la mirada del autor o de la autora. ¿No? Voy a ver cómo observa este autor o esta autora esta realidad. No voy a ver la verdad o la realidad en sentido amplio, ¿no? El documental le ha prestado un montón de cosas a la ficción en los últimos años, fundamentalmente para una constante renovación y incluso hasta preguntas concretas de dónde diantres estaría el límite, ¿no?
¿Tiene cosas que pedirle prestado a la ficción el documental? El documental se toma prestadas herramientas de la ficción y la ficción se toma prestadas herramientas del documental. En realidad son las herramientas del cine, del lenguaje cinematográfico. Aquí nadie, no sé, tiene los derechos de autor de las herramientas. Es decir, el cine se construye. En realidad, yo pienso que el cine es, o sea, lo más importante en el cine es la construcción de emoción. Cuando tú ves una película y sientes emociones, las que sean, te ríes, te tristeza, lo que sea, es que ha sido bien construida con las herramientas del lenguaje cinematográfico, que son cogidas de la ficción, pues sí, que son cogidas del documental, que da igual, es que da igual. Lo importante es que funcione el relato y que sea una buena historia, y sobre todo que sea una historia que merezca la pena contarse. Porque si algo me pregunto antes que decías cómo elijo las historias, no sé qué, siempre cuando empiezo o elijo una historia, me pregunto mucho si merece la pena contar esa historia, que vas a gastar un montón de dinero, vas a hacer trabajar un montón de gente para hacer algo, no sé, que no merece la pena, o que tiene una fecha de caducidad inmediata, o que es irrelevante, o tal. Yo sí creo yo sí pienso mucho en que las películas no tengan fecha de caducidad y se puedan ver después de muchos años, como esta, por ejemplo, que hemos visto después de 25 años. Y que es bueno, no sé, o por lo menos yo lo entiendo así, creo que es bueno apostar por historias que perduren, ¿no? ¿En qué se parece y en qué no se parece tu más reciente documental a el que acabamos de ver? Son igualitos. Ok. En realidad dicen que el estilo es plagiarse a sí mismo. Entonces uno cuando ya encuentra así como dice, mira, y yo hago muchos homenajes, pero no por querer hacer un homenaje a otra película, sino porque es mi manera de rodar y entonces digo, uy, esto ya lo rodé en la otra película, pero no importa, digo, porque queda bien. Y entonces, y parece que eso se va convirtiendo como un estilo. Pero uno hace un poco, de alguna manera, la misma película siempre, ¿no? Porque siempre estás como contando lo que llevas un poco dentro, ¿no? Y uno tampoco lleva 200 historias dentro, ¿no? Que contar. Siempre tiene como un abanico de cosas que le gusta decir y las dices desde un lado, las dices desde otro, las dices con un musical o las dices con un documental más dramático, pero más o menos uno tiene como las cosas que quiere comunicar y bueno, sí hay cosas cercanas en la última película con esta, claro. Ok, antes de abrir un poco la conversación a los demás, ¿por qué, además de hacer documental, por qué enseñar, Javier? ¿Por qué compartir? ¿Por qué mentorear? ¿Por qué ver los proyectos de la gente que se están formando como cineastas y echarles un poco de luz, pelotearlos, eh, jugar a esto de si no existe la objetividad, de pronto por ahí la intersubjetividad probablemente nos puede ayudar a encontrar luz a algunos que buscamos establecer una conversación? Bueno, la enseñanza es fundamental en el documental y en todo, en la vida y en general. Y a mí me gusta mucho toda la parte de enseñanza del mundo del cine. Yo dirijo un máster documental en España y, y bueno, es muy interesante porque aprendes mucho de otros. Y quizás cuando yo estudié, que yo estudié en España en la Facultad de Audiovisuales de la Complutense ahí, no existía la enseñanza de documental. Entonces todo lo que está en torno a la enseñanza de documental a mí me
me fascina, me gusta, me parece, no sé, me parece súper interesante. Todos estos laboratorios, cosas que se hacen, funcionan, ¿eh? Salen películas y salen cosas que antes no sucedían. Eh, Se conocen los autores, se encuentran. Antes, cuando yo empecé, no existían esas cosas, no nos conocíamos nadie. Nos encontrábamos en un festival, en un bar media hora y después ya nunca más hasta que coincidas en algún lugar. Pero ahora las nuevas generaciones se han conocido todos en un laboratorio, tienen redes, están conectados. Es, yo creo que es muy importante eso para el documental. 1 millón de gracias. ¿Alguien, alguna pregunta? Bueno, ok, está bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric Arceo, estudiante de aquí de la maestría de cine documental. Y primero que nada quiero agradecerte y también transmitirte esta pasión que nos dio Pau Montagut, mi maestro que tuve hace un trimestre y que nos da clase continuamente, amigo de todos de aquí, porque precisamente es la segunda vez que veo tu película. Él nos pasó la primera vez en clase y nos transmitió precisamente esto que mencionaba, el de las columnas, ¿no? De estos ejes que deben estar en el documental y que pese a la reescritura y pues las idas y vueltas del rodaje, pues van a cambiar, ¿no? Y quería transmitirte esa pasión que me transmite Pau y pues muchísimas gracias. Es una película que me ha encantado, yo creo que es una de las películas documentales que más me ha gustado de este año, que he visto en general de todo. Y bueno, ese era un comentario. Luego tengo dos preguntas, ¿no? Lo bueno de ser estudiante de la maestría es que pues, tenemos derecho a preguntar cualquier ocurrencia, ¿no? La primera, habían mencionado que manejas, en cuestión técnica, el manejo de 2 planos con 2 cámaras, ¿no? Supongo que si nos quieres comentar algo de cómo fue utilizada en esta película de La espalda del mundo, porque utilizan muy bien esos ejes de ir y venir y se oculta perfectamente tu posición como director o como fotógrafo, se oculta perfectamente, pero al mismo tiempo estamos cerca del rostro y de la emoción. Si hay algún comentario, me gustaría escucharlo. Esa es la pregunta número 1, técnica. La pregunta número 2, que es más como el lado emocional, si alguna vez, o tengo esa duda, si alguna vez regresaste, me imagino que sí, tiempo después, a ver qué pasó con la vida del niño de ahí, de la mina, ¿no? Me gustaría saber qué pasó, si siguió estudiando, o sea, es una duda emocional que tengo que me dejas. Gracias. Sí, sobre la primera, que es una pregunta más de realización, yo rodo con 2 cámaras porque, como les dije antes, el valor de plano, es decir, un primer plano no es lo mismo que un plano medio, que un plano general. Y entonces yo, por ejemplo, por hablar solamente de las entrevistas, yo no sé lo que me van a contar. Eso de pronto hacer como un listado de un cuestionario de preguntas y decir esta respuesta la rueda en primer plano, esta en plano medio, eso no existe. Es decir, tú le preguntas algo a un personaje y te cuenta otra cosa. Entonces, y eso lo tenías que haber rodado en primer plano, no y en el plano medio que tiene. Entonces, garantizar 2 escalas de plano. Esta película ha sido rodada toda en 2 cámaras. Yo podría invertir las cámaras, y es decir, donde está la cámara 1 poner la 2 y donde está la 2 la 1, y veríamos otra película. Y es el mismo contenido, pero sentiríamos otras cosas. Entonces la escala de plano importa porque es un valor del lenguaje. Pero además luego rodar secuencias de acción con una cámara es una locura. El partido de fútbol de esos niños, eso con una cámara es complicado. O también cosas más sencillas. Cuando yo le digo al exiliado kurdo que camine por la nieve, si yo puedo hacer 2 escalas de plano en una sola caminata, pues
lo hago caminar 2 o 3 veces nomás. Si tengo una sola cámara para tener toda esa variedad de planos, lo tengo que hacer caminar 8 veces y ya no va a querer caminar más por la nieve porque hace un frío horrible. Entonces, para acciones, para escalas de plano, entrevistas y luego también he utilizado, siempre voy con 2 equipos porque en algunos casos, en algunas películas, sí digo, esta secuencia la voy a resolver con una sola cámara porque es posible. Y entonces mando a la otra cámara a hacer planos de autobuses por la ciudad de Lima, no sé qué, y gano un día de rodaje. Entonces, bueno, por muchas razones siempre trabajo con 2 cámaras. Ahora, en el cine documental como en la ficción hay que intentar rodar lo mejor posible, ¿no? Entonces sí hay un estudio previo de cómo se va a rodar en el espacio, en la localización. Hay secuencias más complicadas, sobre todo las secuencias de presente que suceden en presente tienen mucha fuerza en el documental porque hay como un código con el espectador de que está pasando en este momento y lo están rodando, ¿no? No es una reconstrucción, ni es alguien que cuenta algo que vivió, no. Por poner un ejemplo concreto de esta película, la madre mexicana, cuando llega y se incorpora al círculo donde hablan los demás familiares de presos en el corredor de la muerte. Eso va a suceder una vez y no va a suceder más, y si tú no lo rodaste bien, y si cuando le coge la mano al otro y cuando tal, tú no estabas con tu cámara en el sitio que tenías que estar, te quedaste sin secuencia, porque no puedes volverle a decir, vuelve a entrar y vuelve a emocionarte, y vuelve, no puedes. Entonces son secuencias delicadas. Además, en esta película, toda la estructura de la película entera, de la parte del Corredor de la Muerte, giraba en torno a ese encuentro. ¿Por qué? Nosotros, ¿por qué rodamos ese encuentro? Porque en la investigación, los familiares de presos en el corredor, les preguntamos, ¿qué rodarían ellos? Yo siempre pregunto a todo el mundo qué rodarían, porque nadie sabe mejor que el que vive eso, qué es lo que hay que hacer. Entonces nos dijeron, deberían rodar cuando alguien nuevo se incorpora al grupo de familiares, porque es un grupo de familiares con mucho estigma, no es un grupo de familiares de desaparecidos que lucharon contra la dictadura, no sé qué, no es un grupo de familiares de que tienen presos inocentes, pero también culpables y crímenes duros, y nadie quiere contar que tiene un preso en el corredor de la muerte y que no tienen derecho a matarlo en fin, de lo que habla la película. Pero nos decían, es muy emotivo cuando alguien nuevo da el paso de hacerse visible e incorporarse. Entonces por eso creamos la historia de porque había muchos mexicanos en el Corredor de la Muerte, creamos esta historia de la madre y la convencimos. Ella en la vida real, ves cómo el documental también puede incidir en la vida real. En la vida real ella nunca se iba a incorporar a eso. Es más, no sabía ni que existía. Y nosotros le propusimos incorporarse a este grupo, ¿no? Y la estructura de la película era, ella en México, ella cruzaba a Estados Unidos, se incorporaba a este grupo y luego iba a una movilización como su primer acto de activista, por decir, ¿no? Y queríamos que fuera más un caso de alguien culpable, que lo era, su hijo. Entonces, claro, toda la película peligraba si cuando ella se incorporaba a ese grupo no pasaba nada. Si era una película sin emoción, un momento sin emoción, que no pasaba nada. Entonces, pues, tanto viaje, tanta cosa y no pasa nada. Y entonces, esa era la principal preocupación, pero nos habían garantizado de que eso era muy potente. Y la segunda preocupación era, ¿y si pasa algo y no lo hemos rodado bien? Porque eso pasa en unos minutos. Entonces, claro, evidentemente, rodar eso con una sola cámara es un suicidio. Es un suicidio. Entonces, claro, encima se pusieron en círculo, que es más complejo y tal. Entonces hicimos toda una estrategia de realización, ¿no? Y colocábamos las cámaras, evidentemente elegimos el sitio donde se iba a sentar, pero luego eso tiene una dinámica interna propia y luego se sienta en otro lado. Entonces,
hubo un ejercicio de realización y luego hay algunos planos que están rodados después. Planos de miradas, de escorzos, ¿no? Alguna acción que sucedió que sí puedes decir vuelve a hacerla, ¿no? Tú mirabas aquí cuando ella habló, pues lo ruedas después. O sea, toda esa variedad de planos no están rodadas con las dos cámaras. Hay unos planos que están rodados posteriormente, después de que tú has visto la acción que ha sucedido, ¿no? Y eso pues permite un montaje más limpio y una sensación de realización, ¿no? Lo otro era sobre el niño, concretamente. Sí, al niño esta película le cambió su realidad, porque él recibió una beca para estudiar en un colegio bastante importante en el Perú y llegó a la universidad y estudió ingeniería electrónica. Sí. Ahora han pasado 25 años, o sea, yo con los niños ya son mayores, que no son niños, ¿sabes? Sí. ¿Alguna más? Gracias, buenas tardes. Gracias por tu trabajo. Gloria del Instituto Mexicano de la Radio. Tengo igual dos preguntas, una un poco en el sentido social. ¿Alguno de tus trabajos documentales ha cambiado la conversación política de algún tema en particular o mediática en relación a algún tema político? Y la otra es, como productor, ¿en qué país te ha costado más trabajo gestionar acciones y demás para poder filmar? Gracias. Bueno, las películas siempre son una herramienta y cambian el punto de vista de la gente cuando las ve y todas esas cosas, pero de ahí a llegar a cambiar políticas y eso, en algún momento pueden generar una polémica, la última película que traje ahora a este festival es una película que se va a estrenar en enero en Perú y que sí está en la coyuntura de lo que está pasando en este momento en el Perú. Es una película sobre los 50 asesinatos que hizo el gobierno de Dina Boluarte en un estallido social que hubo hace 2 años y medio en el Perú, y habla de eso y vamos a ver qué pasa, pero no solo habla de eso, también empieza en ese momento, pero hace como un viaje de memoria y al final la película es una reflexión sobre 200 años de república, en el lugar donde se rodó, que es una zona quechua y aymara fronteriza con Bolivia. Las películas tienen una utilidad, claro que sí. No lo puedes medir, nunca se sabe qué película puede afectar o tener Pero a mí con esta y con otras películas me han pasado cosas que no tienen necesariamente, a veces algo muy pequeño también es importante. Yo me acuerdo que esta película la estrenamos en Nueva York, un estreno en Nueva York, y que al salir de la sala se me acercó un espectador y me dijo: hace 1:30 yo era partidario de la pena de muerte, ahora no. Entonces, bueno, eso también está, ¿no? Y entonces merece la pena. Yo siempre he trabajado desde producción española porque yo vivo en Madrid, pero tengo mucha relación con el Perú, viajo todos los años unos meses, son como los 2 lugares, Lima y Madrid, y hago mucha coproducción Perú-España, pero nunca he salido de ese sistema de producción, no he producido con otros países, ni siquiera con otros países de América Latina. Siempre hago como esa fórmula. O la película es española, o la película es peruana, o es peruano-española. Sí. Yo aprovecho el micrófono, Sí. si alguien tiene otra pregunta. Respecto a lo que decías sobre la democratización de las herramientas y que no le pertenecen a nadie, como el lenguaje cinematográfico, ¿cómo ahora en esta facilidad que nos entregan las múltiples pantallas de entender, de replicar el lenguaje cinematográfico, pero también se estandariza un poco el lenguaje cinematográfico, cómo hacer que los nuevos creadores, que la gente que tiene inquietud en crear
nuevos cines no pierda la mirada a partir de estos consumos que nos avasallan, ¿no? Nos avasallan la poesía que traemos puesta. Entonces, tú desde tu experiencia, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto como, además de documentalista, como educador dentro del arte documental? Es un problema, claro que es un problema. Es un problema, pero porque la gente se educa viendo lo que ve, ¿no? Y entonces, claro, la gente pues pierde la capacidad de observación, ¿no? No puede entrar a un cine sin mandar mensajes mientras está viendo la película, ve las películas en su casa y yo qué sé, no es la misma concentración, evidentemente, que en una sala oscura. En fin, es un problema todo. Y evidentemente en las plataformas que generan contenidos, hay una forma que se va imponiendo, que es la forma que le viene bien a la industria, y todos los documentales se parecen y ya es una fórmula que se repite, ¿no? Por lo que habría que, bueno, estos espacios evidentemente hacen posible lo contrario y hacen que uno se eduque en otro tipo de cine, pero lo tenemos difícil porque las plataformas son masivas y lo que hay que hacer es que el documental de autor entre a esas plataformas. Eso es lo que hay que hacer, no queda otra. O crear plataformas independientes masivas. Pero hay evidentemente vivimos en un mundo que hay una lucha por el relato y los contenidos no son porque sí, y el cine más crítico, más independiente, que se sale no solo temáticamente, sino formalmente de los estándares y de las fórmulas, pues no tiene cabida, ¿no? Yo cuando empezaron las plataformas dije, qué bueno, al fin van a ver nuestras películas. Y no es verdad. No es verdad. Sí, yo solo agregaría que juntarnos hoy a ver una película de hace 25 años es un acto transgresor y de resistencia y de consama. De Sí, a ver, 25 años, las sí. plataformas hoy, o sea, no nada más las que estén abiertas, las plataformas de pago hoy tienen un botón para reproducir la película a una velocidad diferente de la velocidad normal. Imagínate. Me parece que es aberrante, ¿no? Y existe con el lenguaje cinematográfico y con las maneras de contar. No, y la gente ve películas en el móvil. Yo impresionado. O sea, en formato viñeta de cómic. Sí, Es una cosa que ha sido concebida para ver en esto. hay unos ritmos y hay como toda una discusión y una serie de ensayos muy interesantes alrededor de esta película que ganó el Oscar a Mejor Película, todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Que es esta película que se habla alrededor de ella de la tiktokización de Hollywood y del cine, que la película la podrías ver en vertical y no pierdes tanto en los lados, ¿no? En el formato horizontal, hay como muchas cosas alrededor de eso, pero sí, y la propia concentración, lo que duran los contenidos, que la gente no se pueda o le cueste el trabajo de abstraerte, ¿no? Y dedicarle 1 hora 40 minutos, los antiguos o románticos. Es muy raro porque luego se irnos pueden de ver festival. 200 capítulos de una serie. O sea, no pueden ver una película de 2 horas, pero sí 200 capítulos de una serie. Yo no sé, yo no entiendo muy bien lo que pasa, pero en realidad hay que conseguir meter el cine de autor en las plataformas. Sí, y ver, insisto, una película de hace 25 años es un Por acto de supuesto, eso ya resistencia transgresor y revolucionario. Sí, no, radical. ¿Alguna más? Hola, nosotros venimos de Morelia, yo con mis estudiantes, y quisiera saber, Javier, si hay como algún consejo para los chicos que van a iniciar como con el documental, o sea, cómo acercarse a documental, cómo hacer documental de inicio, ¿no? Como amateurs.
Bueno, primero, decirles que es un oficio muy bonito, sí, porque tienes como muchas vidas, puedes conocer gente que nunca ibas a conocer en tu vida jamás, ¿no? Y aprendes de la realidad y de lo, en fin, yo le debo al documental muchas cosas. Pero hay que preguntarse realmente, porque si uno es documentalista, porque a lo mejor es un contador de historias de ficción. Todos somos contadores de historias, los cineastas. Pero ¿por qué contarla desde la realidad? ¿Por qué, en vez de escribirla, inventarla, crear un personaje, por qué en vez de hacer un casting de niños para escribir una historia, después de la investigación, inventar una historia de ficción, prefiero rodar con el niño que de verdad está ahí? Entonces, ¿por qué tienes esa fascinación por la realidad? Hay que descubrir si realmente uno quiere o tiene esa pasión por la realidad, ¿no? Porque es como el primer signo de que eres un cineasta o una cineasta documentalista, ¿no? Y luego, pues, fiarse de su intuición y de lo que le diga su corazón. O sea, es un oficio, a mí me parece muy bonito y muy gratificante. No se van a hacer ricos, para eso mejor dedicarse a superproducciones para plataformas, pero como decía un amigo, no vas a tener millones, pero sí millones de amigos. Gracias. ¿Alguna más? No, ninguna más. Ya. Una rápida, pero que también me surgió y que no lo has mencionado sobre el aspecto sonoro, ¿no? ¿Cómo fue trabajar en la elección específicamente de La Espalda del Mundo, de la elección de estas piezas musicales o algún consejo tal vez, igual como para nosotros estudiantes, pero pensando desde el paisaje sonoro, desde empezar a idealizar, preconcebir cómo va a ser, cómo quiero que se escuche este documental al final? Sí, es muy importante porque muchas veces en el documental como que no se toma el rigor que hace falta. O sea, el cine es la mitad imagen, la otra mitad es sonido, ¿no? Y importa tanto una cosa como la otra, ¿no? Entonces hay que tomárselo con el mismo rigor que con el que fotografiamos o que elegimos la puesta visual de la película, ¿no? Entonces el paisaje sonoro hay que pensarlo, estudiarlo, diseñarlo. Esta película, por ejemplo, tiene mucha música, está hay fragmentos de música sobre todo en la primera y la segunda historia. En la tercera construí música para la película, pero en las otras dos toda la música sale de la realidad, del trabajo de investigación. La música en Perú es la que se escucha en los autobuses, realmente hay una selección de temas con rigor, que nacen de la realidad. En la historia del Kurdistán eran todas las canciones que escuchaba el exiliado, de grupos kurdos en el exilio, muchos. Entonces nos pasó lo que lo oí, estudiamos eso. Y por eso está esos contenidos de músicas en la película. Pero también está muy trabajado el uso el uso del sonido en el lenguaje cinematográfico, ¿no? Y también está muy cuidado hay un trabajo de efecto sala, como igual que en la ficción, muy trabajado. Cuando esos niños juegan al fútbol y tú ves un primer plano de un pie que le pega un pelotazo ahí a eso, está hecho en estudio, porque evidentemente el microfonista no estaba ahí al lado. Entonces toda esa construcción también que se hace en la ficción para que eso suene como tiene que sonar,
y la repartición en 5.1 y todo eso también lo trabajamos bastante, claro, en el documental, porque es parte del lenguaje y es parte de lo que hace posible crear emoción en el cine también, ¿no? Todos los elementos del cine están al servicio de la película y el sonido es el 50% del cine, ¿no? ¿Alguno de los chicos? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora una pregunta en cuanto a lo organizacional, porque… ¿Cuánto a qué? A lo organizacional, complementando un poco la pregunta de la chica hace rato en cuanto a cómo hacer el cine documental, yo tengo una pregunta más bien eso es como, ¿qué consejo podrías dar para juntar como todo este equipo de trabajo que tienes a tu alrededor? Porque pues a final de cuentas tú no haces la película solo, ¿no? Hay un equipo de trabajo, un productor, un equipo muy grande, y entiendo que pues es a base de la confianza que se llevan de años, ¿no?, con tu equipo, pero al iniciar pues de pronto tienes que ver esa forma de cómo ligarte con estas personas, entonces es un poco sobre eso. Sí, es muy importante la elección del equipo, por supuesto. O sea, y no necesariamente tiene que ser un equipo reducido, hay películas que requieren un equipo más grande, tal. No tiene que ver con la cantidad o no, porque a veces dicen, no, es que si rodamos solo 3, todo más íntimo. Depende de qué 3. A veces 3 son más visibles que 10 que saben estar, ¿no? Entonces, yo trabajo con gente que se dedica a hacer documental y que tiene una conexión con la realidad y que son invisibles cuando se rueda. Y son visibles cuando tienen que ser visibles, porque también tienen, o sea, no solamente desde la dirección uno se relaciona con los protagonistas y con esa realidad, se relaciona todo el equipo, ¿no? Entonces sí, claro, es muy importante. Y luego, no es lo mismo un director de foto de documental que de ficción, no es lo mismo un montador de documental que de ficción. Son perfiles distintos también. No digo que no existan gente que sabe hacer las dos cosas muy bien, pero generalmente son perfiles como diferentes, son diferentes, ¿no? Yo trabajo con las personas que trabajo es porque tienen también la misma relación con la realidad que la tengo yo haciendo la película, el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de saber estar, ¿no? De no generar nada que pueda afectar a la película. Es bien delicado porque son convivencias muy largas con gente que se puede romper la confianza con nada, que no hacen la película, digo ya, me refiero a los protagonistas, porque confían en ti, ¿no? Porque se ha generado una relación casi de amistad, se puede decir, muy profunda, y por eso quiere hacer una película contigo. O sea, poneros a pensar si a quién le dejarían la posibilidad de hacer una película sobre sus vidas. Se lo pensarían bien, ¿no? Ya, no, bueno, puede ser, claro. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo conseguir que de verdad quieran hacer la película? ¿No? Y que ese lazo de confianza sea tan fuerte como para estar durante mucho tiempo haciendo una película que no es algo sencillo ni algo, ¿no? Entonces, y eso es lo que se crea en el primer momento de la película, que es la investigación. Ahí es cuando se crea esa relación. Por eso es que digo que ahí está todo. En ese primer momento está todo. Cuando acaba ese primer momento, yo a lo mejor no sé cómo va a ser la película. A lo mejor no sé cuál va a ser la estructura. A lo mejor en el montaje no sé qué, pero ya sé cuál va a ser la atmósfera y el tono de la película y ya sé que tengo la confianza. Y eso es lo que te da seguridad. Eso es lo que te da seguridad. Entonces, podrá cambiar toda la película, pero va a respirar así, porque ya lo he respirado en esa investigación. Y me voy a rodar tranquilo, y espero que los ángeles de documental me protejan, pero sé que no se me va a ir el personaje, porque también quiere hacerla. Y eso es lo único que da tranquilidad.
Todo lo demás da vértigo, porque tú no puedes tener control sobre la realidad. Entonces, ahí ya, a partir de ahí es a ver qué pasa. Pero es divertido también hacer una película sin saber cómo hacer la película, ¿eh? De hecho, cuando haces un par así y ya ves que más o menos la cosa funciona y que la realidad te regala cosas que jamás imaginaste, dices, qué aburrido hacer una película sabiendo cómo va a ser. Y por eso no haces ficción. Porque eso de hacer una película sabiendo cómo va a ser ya es como raro. ¿Sí? ¿Alguien más? Una pregunta muy rápida, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo duró en rodar este documental? Y también preguntarle, ¿tuvo algún reto así como muy fuerte? No sé, alguna complicación dentro del rodaje que, no sé, por alguna u otra cosa no haya salido algo, alguna escena o así. Las duraciones de los rodajes dependen de las películas, depende de lo que sale y lo que no sale, ¿no? Y es impredecible. Generalmente el rodaje de un documental se termina cuando el productor ya no te da un sol más para hacerla. Y entonces ya dices, uff, con lo que tengo que hacerla. Pero suele ser el final de las películas. Nadie dice, oye, que ya terminé, que tal. Nada, todo el mundo sigue rodando. Porque como no sabes cómo hacer la película, ¿cómo sabes cuándo has terminado de rodar? Tú sigues, dices, por si acaso rodo una secuencia más. Generalmente también cuando los protagonistas ya no quieren rodar más. Porque hay un momento que lo han dado todo. Y entonces ya, aunque vayas a rodar, ya no hay nada más que decir, ¿no? Luego el documental también tiene una ventaja frente a la ficción, cuando no ruedas un documental en un sitio que no puedes volver. Cuando es una realidad a la que puedes volver, también después de un primer montaje, puedes ir a rodar las cosas que te faltan para abordarlo, ¿no? Para alguna secuencia de transición que jamás imaginaste que te iba a hacer falta, puedes volver y hacerla. Claro, si es un documental que puedes acceder a esa realidad otra vez, si no, pues hay que llevárselo todo, ¿no? Y bueno, entonces es muy difícil saber. Se calcula, generalmente los planes de rodaje están en relación al dinero que tienes, ¿no? Esta película, tengo un mes para hacerla porque no me da más el dinero, entonces tengo que hacerla en un mes. Pero si no, pues la haría en 2 meses. Porque el tiempo siempre juega a favor del documental. Siempre juega a favor. El tiempo juega a favor en el documental. Porque el azar no tiene normas. Las cosas no pasan cuando tú quieres. Entonces, si ruedas un poco más, algo más va a pasar. Y te va a sorprender. Y en el montaje igual, ¿eh? En el tiempo juega a favor. Porque cuando tú llegas a la sala de montaje, claro, el productor puede creer y puede aceptar la idea de que hacer un documental es hacer un documental sin saber cómo se va a hacer la película y no sé qué y no sé cuál. Pero cuando llegas a la sala de montaje ya quiere que sepas qué película quieres hacer. Y no es verdad, porque tampoco sabes. En realidad, hasta el corte final tú no ves la película, entonces ¿cómo vas a saber? Entonces, sí, claro, sabes más o menos, pero eso tiene 100 horas y va a durar 1 hora y media. ¿Cómo vas a saberlo? Entonces en el montaje se monta y se tira mucho. Pasa como el rodaje, que rodas una semana y no vale nada. Pues en el montaje también pasa que montas 5 secuencias y no valen. Y están fuera de la película. Entonces, claro, es otra vez un proceso muy distinto al del montaje de la ficción, que hay que entenderlo y que hay que respetarlo. Porque si no, no haces la mejor película posible, ¿no? Yo desconfío mucho cuando la gente monta rápido sus películas, ¿eh? Y cuando las rueda y las monta rápido, yo a veces trabajo así como en proyectos y me los encuentro 5 meses después. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? No, ya terminé la película. Y digo, uy, no sé si quiero verla, porque sé que el tiempo juega a favor. ¿no? Problemas. Claro, claro. El tiempo juega a favor. Trabajas con la realidad y con la vida. Las cosas no pasan todas corridas. Y en el montaje también juega muy a favor. Porque vas descubriendo la película, también. Otra vez vas descubriendo la película, ¿no? Y pues. ¿Alguna última? Bueno, muy bien. Pues
Muchísimas gracias, gracias Javier, gracias More por la conversación, por la película, por 25 años, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Más bien como seguirles invitando como a todas las actividades que tenemos en el festival. Docs Forum aún no termina, mañana justo, pues Docs Forum es justo lo que les decía, es como la parte más académica de todo el festival, sobre todo porque tenemos la posibilidad de ver películas, pero sobre todo de tener un tiempo largo de conversación sobre las películas, ¿no? A diferencia de un Q&A que tiene un tiempo cortito, justo el foro lo que hace es que la conversación se puede ampliar mucho más, ¿no? Y podemos encontrar diferentes modelos de películas o diferentes formatos de producción o de realización. La de mañana en específico, Un día más con vida, es un documental animado, ¿no? Pero que sobre todo está basado en un libro de un periodista polaco de Kapuscinski, ¿no? Que habla sobre los últimos momentos de Angola en su proceso de ser un país libre, pues digámoslo, ¿no? Y va a estar aquí Raúl de la Fuente, ¿no? Y vamos a estar charlando con él, pero que también nos hace, que es justo una de las cosas que bien logran los festivales, es que no estamos viendo solamente un estilo de cine, sino que hay muchos estilos de cine, muchas posibilidades de encontrarnos, y el festival de cine siempre es un punto de encuentro, ¿no? Y pues nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Quería decir, esa película, porque me coincide con mi película, pero esa película me encantaría venir a verla y es preciosa esa película, muy bonita, muy buena. Es hermosa la película. Sí. Y nada, muchas gracias al festival que llevan invitándome 20 años. y bueno, ya que me han invitado una vez más, si pueden también, el viernes creo que se pone mi película, y mañana no, porque tienen que ver la otra que es mejor. Y que tener aquí a los responsables de esa película me pareció un lujo, de verdad. Sí, pues 1.000.000 de gracias, muchas gracias por la conversación y seguro nos estaremos encontrando por ahí en otro festival con otro proyecto. Muchas gracias, Javier, gracias. No, por la invitación. gracias, More, ¿no? Los esperamos, la dinámica va a ser exactamente igual, empezamos a las 5 de la tarde, veremos la película y al final seguiremos conversando, ¿no? Entonces digamos, no dejemos de ver películas y visiten más Docs MX. Gracias.